Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Hoy estaremos orando y alabando al Señor en medio de esta cuarentena, pero de las manos con el Señor, como lo dice nuestra Escritura, la Sagrada Escritura, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por Él. Oremos. Oh Padre Celestial que estás en la gloria, hoy te alabamos, te glorificamos y toda nuestra honra sea para ti, mi Señor. Gracias, mi Dios, por amarme tanto, por dar tu vida, derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fueran perdonados. Gracias. Gracias, por eso te reconozco como mi único Salvador, mi único Dios, porque tú eres la resurrección y la vida eterna. Padre, te pido humildemente por la humanidad, para que la perdones. Perdónanos, mi Señor, si nos hemos apartado o nos hemos desviado de los caminos del Señor. Padre Celestial, perdona al mundo en medio de esta pandemia a nivel mundial. Tú lo has permitido, Padre mío, para que reflexionemos y busquemos de ti. Sé que sin ti no somos absolutamente nada. Te pido, mi Señor, que ayudes a la ciencia médica a conquistar el antídoto, a conseguir el antídoto, la vacuna para curar en medio de la pandemia, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, también te pido, Padre Celestial, por nuestra iglesia, por nuestra casa iglesia, Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayuda que no les falta absolutamente nada, Señor. Ayúdalo en esta media pandemia. Cuida, Señor, sus hogares, sus hijos, su familia. Ayuda a nuestra pastora y hermana Marisol, a nuestro pastor y hermano José. Señor, dale sabiduría, Señor, para que nos pueda dar más informaciones de tu palabra, Señor. He orado en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero
vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Bien, amados hermanos, la semana pasada habíamos concluido el estudio de la vida del juez Sansón y con él habíamos visto el fin del periodo de los jueces. Y ahora vamos a ver la transición hacia el periodo de los reyes, pero habíamos comentado que en la Biblia existe una transición bastante interesante. Tenemos un libro bastante particular de por medio entre la época de los jueces y la época de los reyes, y ahora vamos a explicar por qué. Es un libro maravilloso, que es el libro de Ruth, una mujer extranjera que fue elegida y usada por Dios para inyectarse en la genealogía del rey David y por lo tanto en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, con ella el Señor mostraba que la salvación no es nada más para los judíos, sino para todos aquellos que crean en su nombre, para todos aquellos que quieran entrar a la casa de Jehová. Así que esta historia maravillosa no nada más es hermosa desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, que lo vamos a analizar muy bien, sino también desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista literario. En hebreo este libro es maravilloso, es bastante simétrico, el número de palabras que utiliza es bastante equivalente entre una parte de la historia y otra. Son 4 capítulos y los 4 están divididos primero en la desgracia, que es cuando vemos que Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas y no tenemos esperanza. Después llega la esperanza en el capítulo 2, una pequeña luz de esperanza, y justo en la mitad de ese libro cambian los acontecimientos y siguiendo esa simetría perfecta llega la esperanza verdadera encarnada en una representación que vamos a ver más adelante, que es Booz, que es una representación de lo que va a ser Cristo futuro con nosotros, no su iglesia, su esposa, que es cada uno de nosotros. Y finalmente vemos las bendiciones enormes que pasan en la vida de Ruth, en la vida de sus familiares y en la vida de toda la humanidad por medio de Jesús. Porque recordemos que Ruth fue inyectada como esa gentil, esa extranjera, a esa genealogía, y eso está respaldado en el Evangelio de Mateo, como vamos a explicar más adelante. Este libro es tan hermoso, es tan perfecto, es tan increíble que muchos críticos incluso han dicho que no se puede tratar de una historia real, que es demasiado buena para ser verdad. Pero tenemos muchísimas razones para refutar eso. Primero, porque todo lo que dice ese libro ha sido comprobado históricamente y tiene sentido en el tiempo, en la historia y en el lugar. Todos los detalles coinciden, así que tiene bastante credibilidad. Lo segundo es que se narran todos los personajes reales y se ha podido reconstruir con la arqueología su historia. Y además, si fuera una fábula, los judíos simple y llanamente lo hubieran eliminado. No es conveniente decir que el rey David descendía de una moabita. Y además, si hubiera sido una fábula, los evangelios, específicamente el evangelio de Mateo, tampoco lo hubiera incluido allí, porque los evangelios son reales y fueron escritos para que la gente crea, así que todo lo que ponían ahí eran testimonios comprobables en la historia, y por eso es que hasta hoy tienen validez y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, gracias a ese trabajo que hicieron los evangelistas. Entonces no puede haber sido una fábula. La historia que acá se nos cuenta es completamente real, es histórica, y ahí vemos cómo Dios se revela a lo largo de su historia de una forma maravillosa, única e increíble. Y no es casualidad que una extranjera haya sido incluida en la genealogía del rey de Israel David y del también rey de Israel Jesús, que va a pasar a ser el rey de toda la humanidad. Y esto, el hecho de que esté en el Evangelio de Mateo, habíamos explicado en Casa Iglesia de forma presencial que cada uno de los 4 evangelios reflejan una actitud o una forma, un reflejo de la personalidad de Jesús en forma global, y el Evangelio de Mateo se enfoca en Jesús Rey. Por lo tanto, gracias a Ruth se abre la puerta para que Jesús sea rey y se inyecte en su genealogía un elemento bastante particular e interesante. ¿Okay? Ahora vamos a ponernos en contexto histórico. En la época de los jueces habíamos visto que era un periodo bastante complejo donde pasó de todo. Si pudiéramos usar palabras modernas, diríamos que Israel era un estado fallido.
Tenemos un gobierno sin el control de su territorio, no tienen el monopolio de la violencia, hay grupos irregulares que hacen lo que se les da la gana, vemos gobernantes totalmente corruptos y cegados a lo que Dios demandaba y lo que el pueblo necesitaba en ese momento histórico, vimos decadencia, vimos caudillos locos como Abimelech que se proclamaban reyes y tumbaban el sistema, vimos un conjunto de inestabilidades tremendas a lo largo del territorio de los jueces, y el libro de los jueces no nombra o no hace alegoría a otro elemento también bastante importante que afectaba en la época, las sequías. Así que adicionalmente a toda esa inestabilidad política que se va a traducir en inestabilidad económica, inestabilidad social, conflictos, hambre, se suma también la falta de lluvias, que bueno, esto obligaba básicamente a que hubiera un éxodo masivo de hebreos a lo largo de todos los territorios. ¿Y a dónde huían? Habíamos explicado anteriormente que antes Egipto era como el imán, ¿okay? de todos los emigrantes, era como lo que hoy en día llamaríamos los Estados Unidos. Todo el mundo quería ir a Egipto, pero había un problema justo en la época de Ruth, que Egipto había caído en una guerra civil en la época de Ramsés XI, así que no quedaba más remedio a los hebreos de irse o a Siria o a Moab. Así que por esa razón vemos, y vamos a empezar viendo en el capítulo 1, versículo 1, ese acontecer que nos están explicando, pero no explican con tanto detalle. Así que es importante considerar que en la tierra había hambre. La historia de Noemí, suegra de Ruth, que ya vamos a ponerla en contexto, ella era originaria de Belén. Belén significa la casa del pan, y ya no había pan en la casa del pan en ese momento, por eso tienen que huir. Y no es casualidad que Belén, la casa del pan, haya sido la cuna de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan de vida. Así que vemos cómo históricamente y teológicamente Belén es escogida como el centro de escenario, y eso es lo que hizo que muchos judíos creyeran siglos después con el Evangelio de Mateo que Jesús era el Hijo de Dios, porque habían entendido que la historia maravillosa de Ruth como antecesora del rey David era un reflejo exacto de todo lo que es Jesucristo. Así que este libro es bastante pequeño, pero como les he dicho a mis hermanos de Casa Iglesia, a veces mientras más pequeño es el libro en la Biblia, más detalles tiene y más complicado es. Así que hoy nada más vamos a trabajar el primero de los 4 capítulos, porque tiene muchísimos detalles para nosotros entender y disfrutar. La historia le atribuye al profeta Samuel la escritura del libro, pero hoy en día sabemos de que es poco probable que haya sido así por el estilo literario, bastante simétrico, y además que utiliza y hace énfasis en que los días de los jueces era algo del pasado, y además nombran a David en la genealogía. Quiere decir que era imposible que haya sido escrito durante el tiempo de los jueces. Aclaro, la historia sí ocurre en el tiempo de los jueces, pero fue escrita unos pocos años después, cuando ya está establecido el reino unificado de Israel, es decir, o el gobierno de Saúl o el gobierno de David. Todavía Salomón no estaba, porque si no también hubiera sido incluida en la genealogía del final, en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí explicaremos, pero lo importante es que este libro fue escrito en un momento cuando Israel ya tenía paz y había reconocido al rey David, o al menos David todavía como líder, así que era importante registrar esa parte de la historia para que no se perdiera, y se hace de una forma maravillosa, poética, única y especial por medio del libro de Ruth. ¿Okay? Así que el libro de Ruth se divide básicamente en 4 eventos principales. Primero, Ruth llega a Belén como una extranjera. Después se vuelve una esclava, una sierva bastante fiel. Después es redimida, ¿okay? Y después es cuando llegan todas las bendiciones. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de ese capítulo. ¿Quién es Ruth? ¿Por qué ella es importante? ¿De dónde sale en la historia? Y todo lo que en ella acontece. ¿Okay? Por último, es bastante interesante notar la reconciliación que aquí se hace entre judíos y gentiles. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando lleguemos al capítulo 3 y al capítulo 4. Sin embargo, ya había mencionado que Ruth es redimida, y ella es redimida cuando se casa con Booz. ¿Okay? Booz es un descendiente directo de parte de Abraham, y eso es bastante importante. Hace muchísimos meses, cuando estábamos por el libro de Génesis, estudiamos que Abraham y Lot se habían separado, ¿okay? Y por lo tanto, en esa separación vienen 2 líneas generacionales, 2 líneas que van descendiendo. Desde el lado de Abraham, primero llega Judá, después Fares y después Booz, y luego del lado de Lot,
Vienen los moabitas que descienden de Lot y aquí se tipifican con Ruth. En otras palabras, ese matrimonio entre Booz y Ruth es una reunificación de lo que se había separado con Abraham y Lot. Y eso lo vamos a ver más adelante y es bastante interesante mencionarlo. Entonces vemos que Dios redime a judíos y a gentiles y los unifica por medio de un matrimonio, que es la misma noción que tenemos de Jesús y su iglesia. Vemos que mujeres y hombres son coherederos de la gracia de Dios. Vemos que Ruth va a representar esa mujer virtuosa que vemos en Proverbios 31. Vemos que Dios es soberano y hace como Él quiere. Vemos que aunque Dios es soberano, no hace las cosas por maldad, tienen un propósito, y lo que hoy es sufrimiento, mañana se va a convertir en bendición, no nada más para nosotros, sino para toda la humanidad, como ocurre acá, porque Dios tiene propósitos eternos. Vemos a Booz como una figura de ese Cristo Redentor, y finalmente vemos que David y Jesús tienen derecho humano al trono de Israel, dado en gran parte gracias a esta gentil. Gentil simplemente se refiere a no judía, así que estaba incorporada de forma espectacular a esta línea de tiempo. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ruth, ahora ya conociendo y sabiendo todo el preámbulo histórico. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Como dije, se mencionaba esto como un periodo del pasado, por lo tanto esto fue escrito cuando ya estaba unificado el reino de Israel. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ya habíamos explicado la situación de la inmigración por la terrible calidad de vida que había en el estado fallido de Israel, sin seguridad, sin acceso a alimentos, sin la posibilidad de poder montar un negocio, con guerras continuas, con gobernantes corruptos. Cualquiera se obstina, agarra sus maletas y se va, y esto es lo que hicieron estos ciudadanos, ¿okay? Y deciden ir a lo que hoy es Jordania, que es Moab. Y el nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Así que eso significaba que este hombre tenía bastante peso social probablemente en su época, ¿okay? Por supuesto no era sacerdote porque era judío, porque Belén es de Judá, o sea, no estaba asociado con nada de eso, pero sí era un hombre bastante respetable, con peso en la sociedad, y eso lo vamos a ver después cuando Noemí y Ruth regresan a Belén, que lo vamos a ver hoy. Noemí es reconocida por mucha gente. Entonces ellos tenían todo en Belén, hasta que llegan las sequías y lo pierden todo. Así que el primer sufrimiento para Noemí es ser expulsada de su tierra, bueno, de forma voluntaria, pero ella fue obligada por la situación crítica que estaba viviendo a irse. Así que para ella no era fácil abandonar su país, abandonar su cultura, irse a una tierra extranjera. Y la inmigración siempre es un proceso difícil para cualquier persona, y a veces se nos olvida ese detalle que estaba sufriendo Noemí. Y luego vemos en el versículo 2, el nombre del varón era Elimelech, ya lo explicamos. El de la mujer Noemí, Noemí significa placentera, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Mahlón significa enfermo y Kelión significa consumido. Así que el hecho de que estos 3 personajes mueran, como vamos a leer a continuación, está expresado en los nombres. Los nombres en el Medio Oriente antiguo se consideraban como definitorios de la vida de la persona, que definían quiénes eran y a veces definían las circunstancias del nacimiento. Rara vez, muy rara vez, Dios ordenaba colocar un nombre específico a alguien, y cuando eso ocurre en el Antiguo Testamento, eso significa de que ese personaje va a ser importante, como vimos que pasó con Sansón, y por supuesto pasa con el Salvador Jesucristo. Pondrá su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el hecho de que ellos se llamen como se llaman nos implica bastante de la vida de estos personajes. Noemí tenía una vida bastante placentera, era feliz en Israel, estaba establecida, probablemente estaba bien posicionada económicamente, hasta que llegan las sequías, la inestabilidad política, y se tiene que ir. ¿Okay? Luego en el versículo 3 murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y esos 2 hijos eran garantía de sustento para esa pobre viuda. Y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa terquedad, y eso lo vamos a explicar más adelante, y el nombre de la otra Ruth, que significa amistad, traducido del hebreo. Y habitaron allí unos 10 años. Acá hay algo que nos hace ruido. Uno dice, bueno, pero ¿por qué se casan con mujeres extranjeras? Eso no estaba prohibido por la ley. Hay un detalle interesante que tenemos que ver, y eso está en Deuteronomio 7, ¿okay? Lo pueden leer en Deuteronomio 7.1, donde se enlistan los pueblos a los cuales estaba prohibido el matrimonio. En otras palabras,
El Señor dijo, no se casen con mujeres extranjeras que estén en el territorio de Canaán que ustedes van a conquistar. Pero Moab no está incluido allí, así que no hay ningún problema en que se casaran con mujeres moabitas. Estaba bien visto delante de los ojos de la ley de Dios. Ellos no estaban violando ninguna ley. Lo que sí no estaba bien visto era ante los ojos de la sociedad, porque los israelitas no olvidaron que durante uno de los periodos de los jueces, hace unos 100 o 150 años atrás, los moabitas invadieron y dominaron a Israel, como habíamos visto anteriormente, que fue una de las primeras invasiones, y ellos no olvidaban ni perdonaban, ¿no? Eran bastante rencorosos. Entonces no era bien visto que ellos se fueran a Moab porque era una tierra enemiga, pero no por la ley. Porque en Deuteronomio 7.1 se enlistan 7 pueblos con los cuales no podían contraer matrimonio. Los leo en el orden en que aparecen: los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los heveos y los jebuseos. Pero no nombran a los moabitas, y los moabitas no están incluidos ni tienen relación con ninguno de estos pueblos. Por lo tanto, aunque parezca increíble, no es que Dios haya prohibido no casarse con ningún extranjero, sino solo aquellos destinados a estar en la circunscripción de Canaán, que era la tierra prometida que Dios les había dado a ellos, con la finalidad de que no se contaminaran y tomaran la tierra. Vimos que no lo hicieron. Por lo menos Sansón sí violó la ley, porque al casarse con Dalila y también con su primera esposa, cuyo nombre no aparece, ambas eran filisteas, y los filisteos pertenecen a los cananeos, que sí están en la lista de Deuteronomio 7.1. Por eso es que Sansón viola la ley. Así que muchos han usado este pretexto de decir, bueno, entonces Jesús no es hijo de Dios, porque cómo va a venir de una extranjera, etc. Era permitido por la ley. Así que tanto David como Jesús son gobernantes legítimos, aunque les duela a los puritanos israelíes que niegan la realidad, porque dentro del propio Talmud, que es la ley, no se prohíbe contraer matrimonio con moabitas, y eso es un detalle que muchas veces pasamos por alto. Así que ni los hijos de Noemí cometieron transgresión, ni Ruth, cuando se casa con Booz a futuro, que es una israelita, cometió transgresión. Es incómodo para ellos que sea extranjera, pero no es ilegal, no es inmoral, y es un matrimonio respaldado por Dios, y por eso Dios elige a Moab, para no violar la propia ley que él ya había puesto. ¿Okay? Ahora vamos al versículo 5, y dice: y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta era una desgracia enorme para Noemí, porque ahora se había quedado sin nada, sin patria, sin dinero, sin esposo, sin los 2 hijos que la sustentaban, y ya no había absolutamente nada que la amarrara. Entonces ella dice, bueno, yo vine por aquí, por la hambruna, y por mis hijos, y por mi marido, y ya no tengo ni hambruna, ni marido, ni hijo, entonces no me queda más remedio que devolverme a mi tierra, porque ella había escuchado, y eso lo vemos más adelante, que la mano de Jehová había visitado otra vez Israel. Quiere decir que volvió a haber pan en la casa del pan. Y lo que esto parecía una desgracia, y realmente fue una desgracia, fue el motor que impulsa a Noemí a devolverse a Belén, a donde van a ocurrir el resto de los acontecimientos que permitieron que existiera David y que Jesús haya sido descendiente directo de David. Así que el plan de Dios, por medio de esta aparente desgracia, era salvar a toda la humanidad por medio de Jesús. Entonces en el versículo 6 dice: se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Quiere decir que volvieron las lluvias, volvió a haber una temporada. Y un detalle importante, cuando vemos en el versículo 1, que dice que esta familia emigró para morar en la tierra de Moab. La palabra morar significa una estadía temporal, un refugio. Ellos no tenían intenciones de establecerse fijos, aunque pasaron 10 años allí. Quizás esos 10 años fue el tiempo que pasó la sequía. No lo sabemos, y es complicado porque el libro de Jueces jamás menciona las sequías, pero sí las hubo, porque el libro de Jueces tiene otra finalidad. O sea, es difícil datarlo en el tiempo, pero muy probablemente ellos fueron allí con la intención de pasar un tiempo. Por eso ya había pasado ese tiempo. Y ahora Noemí dice, bueno, ya no tengo nada que me amarre aquí. Agarra a sus 2 nueras y les dice, ustedes son jóvenes, vayan, rehagan su vida, devuélvanse con sus dioses, devuélvanse con sus padres y déjenme a mí sola. Ya Noemí se había resignado a la soledad, se había resignado a la amargura, se había resignado a la desgracia, y pensaba que esa situación le iba a durar toda su vida, al punto que se cambia el nombre a Mara, amargura, como vamos a ver más adelante. Dice en el 7...
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, quiere decir para devolverse a Belén. Y Noemí le dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí vemos el corazón noble de Noemí, aunque bastante sufriente y dramática, porque realmente en hebreo la poesía es bastante dramática aquí. Lo que le está diciendo es de buen corazón. Ustedes sirvieron bien a mi esposo, sirvieron bien a mis hijos, fueron buenas mujeres, yo les deseo lo mejor. ¿Qué van a hacer conmigo pasando hambre porque soy viuda, no tengo quien me mantenga, no tengo quien me sustente? Puedo trabajar en determinadas cosas porque el lugar de una viuda en la sociedad es bastante desprivilegiado en la época. Entonces ella dice: vamos a venir 3 viudas a sufrir. Ustedes son jóvenes, yo ya no puedo tener hijos, así que se cree que Noemí seguramente tenía más de 50, 55 años. Así que vayan, cásense y rehagan su vida. Ese era el deseo sincero de Noemí. No es porque las estuviera despreciando, les está diciendo: no me acompañen, ¿qué van a hacer conmigo? Vamos todos a sufrir. Y todo eso revela lo que había en la mente, en los sentimientos, en el corazón de esta pobre mujer, y no era para menos. Perder su patria, perder su riqueza, perder su marido, perder sus hijos. Entonces Noemí realmente era Lot con la actitud de la esposa de Lot. Era una combinación bastante fuerte que ella tenía que afrontar. Entonces en el versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ambas querían ir, ambas, tanto Orfa como Ruth. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de iros conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro marido. Volveos, hijas mías, y váyanse, porque ya yo soy vieja para poderles dar hijos y maridos otra vez. Y aunque yo diga: esperanza tengo, y esta noche estuviera con un marido, y aún diera a luz hijos, ustedes van a esperar a que ellos tengan la edad. Lo que les está diciendo es: yo no tengo más nada que ofrecerles. Así que ella las estaba liberando de toda responsabilidad para que ellas tomaran la decisión de irse y rehacer sus vidas otra vez en Moab, con sus dioses antiguos, con sus culturas antiguas. Sin embargo, vemos la actitud de las dos nueras. Ambas inicialmente querían ir con ellas, pero después de que Noemí razonó esto, la primera, que es Orfa, dice en el versículo 14: alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Quiere decir que Orfa, que su nombre significa terquedad, no persistió, no perseveró. Tercamente regresó a los caminos antiguos, paganos, de donde ella podía haber salido y de donde ella salió. Así que vemos un contraste de dos personajes. Vemos como Orfa se retira y vemos la lealtad de Ruth hacia Noemí, porque inmediatamente que Orfa se va, Noemí le dice por tercera vez a Ruth: he aquí tu cuñada se devolvió a su pueblo y a sus dioses, devuélvete tú tras ella. Y ella no la está despidiendo, como dije anteriormente. La voluntad y el corazón de Noemí era lo mejor para Ruth, y ella pensaba que lo mejor para Ruth era devolviéndose a su pueblo y liberándola de toda responsabilidad. Y ahí vemos también la fe menguante de Noemí, pero Noemí siempre reconoció que Dios es soberano, porque a cada rato menciona que la mano de Jehová se ha volteado contra ella y ella sufre, entonces no tiene ningún tipo de esperanza. Y aquí es cuando el Espíritu Santo toma a Ruth por primera vez y le declara de forma casi profética a su suegra: no me ruegues que te abandone y yo me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Iré yo a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueras, yo me voy a morir. Donde tú vayas, yo iré. Donde te sepulten, yo seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Aquí es Dios hablándole por boca de Ruth a Noemí, pero Noemí estaba tan cerrada en su amargura que no entendió, no escuchó el valor de lo que Ruth estaba diciendo. Y este versículo es la parte más importante de todo el capítulo 1, porque nos muestra primero que Ruth creía en Jehová. Así se había vuelto una prosélita. Una prosélita simplemente es un extranjero que creía en Jehová y lo adoptaba como Dios. Y eran muy comunes, lo vimos en el libro de Josué, cuando se convocaba a Israel y a todos los extranjeros. También explicamos cuando vimos el libro de Éxodo
que no nada más salieron hebreos, salieron hebreos y un montón de egipcios con ellos que habían creído después de ver la plaga. Entonces el plan de Dios siempre fue internacional, siempre fue acoplar a los pueblos extranjeros, y ahora Dios lo quiere sellar de forma definitiva, y ahora en boca de una extranjera, de aquella que jamás había creído en Jehová, lo dice precisamente por el testimonio maravilloso que Noemí estaba dando y que habían dado su esposo y sus 2 hijos. Entonces ella dice: aquí hay algo diferente, yo quiero irme con este Dios que yo conocí, yo no quiero devolverme con los dioses paganos de mi país, yo quiero ser firme, estar contigo, y donde tú quieras que vayas, Noemí, voy contigo, no por ti, porque tú eres una viuda que no tiene nada que ofrecer, sino a lo que hay en ti, que es ese Jehová. Tú me vas a llevar al hogar de Jehová, y yo quiero que tu Dios sea mi Dios, y yo quiero creer en ese Dios del cual mi esposo me habló y del cual tú me hablas. Yo quiero ver esa bondad. Eso es lo que estaba en el corazón de Ruth, y eso cambia por completo el transcurso de la historia. Pero vemos en el versículo 18 que cuando Noemí estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La actitud de Noemí era: bueno, ni modo, no la voy a poder convencer, si quiere venir a sufrir conmigo, que venga y sufrimos juntas, qué carrizo, ya igualito yo voy a sufrir y estoy destinada a sufrir, no me viene mal un poco de compañía. Entonces era una actitud bastante pesimista, derrotista de Noemí, insisto, no era para menos. Ella pensaba que ese sufrimiento iba a durar toda la vida, que Dios la había castigado para siempre. Entonces ella veía a Dios como un Dios castigador, que simplemente de forma arbitraria, siendo soberano, le dijo: Noemí va a sufrir el resto de su vida. Eso era lo que ella pensaba, y Ruth va a demostrar que no es así. Y esa es una representación de cuando Cristo llega a nuestras vidas, que eso vamos a ver en el capítulo 2 o 3, cuando aparece Booz como esa representación de Cristo. Así que anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Esto era un viaje largo, incómodo, un viaje de entre 7 y 10 días, porque aunque la distancia no es mucho y son países fronterizos, tenían que cruzar y atravesar alrededor del Mar Muerto, y después cruzar el río Jordán, y después una pequeña distancia y bajar hasta donde era Belén, la casa del pan. Es interesante que Belén se convirtió en un centro de peregrinación, donde todos los extranjeros iban y acudían para lo que había en esa ciudad. Por eso no es casualidad que Belén haya sido la cuna de nuestro Salvador, porque siendo una ciudad pequeña tenía pan para ofrecerle a todo el mundo, y todos los hambrientos podían ir a Belén. Así que cuando Jesús nace en Belén y vemos esta historia, cómo Ruth decide contra viento y marea sufrir y llegar en ese viaje tan largo hasta Belén para descubrir lo que hay, es lo mismo que cada uno de nosotros experimentó de forma espiritual cuando dejamos nuestros caminos, dejamos nuestros padres, dejamos nuestros dioses, dejamos nuestra tierra, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos, y fuimos a Belén, a la casa del pan donde está el pan de vida, Jesucristo. Todo esto es lo que está representado teológicamente en el libro de Ruth. Siglos antes de Jesús ya nos estaba hablando quién es ese Salvador. Él y solo Él, el que va a redimir no nada más a judíos ni nada más a hebreos, sino a todos aquellos que crean en su nombre. Y Ruth creía en su nombre, y a partir de ahora la historia va a cambiar. Así que en el versículo 19 seguimos, que aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió o sintió lástima por causa de ella, y decían: ¿no es esta Noemí? O sea, esta no era la mujer rica, la mujer maravillosa, la mujer que estaba aquí hace 10 años, bien posicionada. Mira la vida cómo la ha tratado, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba de ella, fue un escándalo cuando ella llegó, volvió. Quiere decir que eso refuerza la teoría que mencionamos al principio, que tanto ella como el esposo gozaban de ciertos privilegios sociales allí. Así que ella les respondía: no me llamen más Noemí, porque Noemí significa placentera. A partir de ahora llámenme Mara, porque soy amargura. Ya no hay placer en mi vida, no tiene ningún sentido que me llamen así. Yo nací para sufrir, vivo para sufrir y moriré sufriendo, así que llámenme amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Insisto, ella reconoce que Dios es soberano, pero no reconoce que hay una esperanza, no reconoce que Dios es bueno, no reconoce que Dios puede cambiar su situación. Ella dijo: bueno, Dios le dio la gana, yo voy a sufrir, ¿y cuál es el problema? Me voy a morir sufriendo. Eso no necesariamente es así. Hay un propósito en todo sufrimiento que nosotros atravesamos, y esa es la lección que nos da a nosotros por medio de la vida de Noemí. Y la misma Noemí después se va a tragar sus palabras y se va a volver a llamar Ruth, y va a abandonar para siempre ese nombre de Mara. Y Noemí en su drama dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me dicen Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella.
volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El hecho de que sea la siega de la cebada tampoco es casualidad. Eso ocurre a finales de abril, principios de mayo. Y lo primero que viene justo al inicio de la cosecha. Ahora es que viene lo bueno, se acabó la sequía, porque primero viene la cebada y después viene el trigo. Y todo eso tiene un significado que vamos a estudiar la próxima vez que nos veamos dentro de 2 semanas cuando continuemos con el capítulo 2, porque el final del capítulo 1 es el inicio del capítulo 2 y bueno, podemos estar hablando semanas durante Ruth por todos los detalles que ello implica. Entonces vemos una mujer desamparada que aunque se quedó sin sustento, hay esperanza. Hay esperanza y ahora es que va a aparecer la esperanza cuando ellas pisan Belén, la casa del pan, el pan de vida que es Jesucristo. Y asimismo nosotros cuando nos sintamos desanimados, no olvidemos quién es el Rey de Israel, que es el Rey de su pueblo, que es el Rey de nuestras vidas. Y aunque hoy nos sintamos como Noemí y queramos cambiarnos el nombre a desgracia y amargura, no olvidemos que existe una historia maravillosa que se va a cumplir al final. No olvidemos que Dios va a cambiar toda situación, que lo que antes era una desgracia era el instrumento que te impulsó a moverte para poder recibir esa bendición futura. No nada más para ti, sino para tu familia y para toda la humanidad, porque los planes de Dios son eternos, su propósito es eterno, y eso lo vamos a empezar a ver después, en el capítulo 2, la próxima vez que nos veamos. Dios los bendiga. Un virus nos ataca, que no podemos ver, nos debilita, y cuando sucede algo así, e incluso hasta las instituciones más poderosas se ven rebasadas. Este salmo señala, el Salmo 2, claramente, quién es el que está a cargo, Dios. Este salmo proclama que ninguna de las naciones puede salirse del reinado y soberanía de Jesucristo. Dios está en su trono y nada lo puede sacar de allí. Dios ha decretado a Jesucristo como su Hijo eterno, como el heredero del mundo, el único que puede regir a las naciones con juicio y justicia. Así que cuando nuestras vidas parecen salirse de control, hay alguien que siempre estará en absoluto y completo control. El mismo Dios, que estableció a su Hijo Jesús como el Rey del mundo, es el mismo sobre todas las naciones. Puede ser que en tiempos así la duda nos invada. Estamos acostumbrados a tener las cosas bajo control, o por lo menos eso intentamos. Y cuando repentinamente algo sucede, nos caemos, porque tememos recordar que nosotros no estamos en control, no somos los reyes de nuestro propio imperio. Cuando Dios nos lleve hasta allí, debemos levantar nuestras miradas al cielo y poner nuestra confianza en Dios. Confía siempre en Él. Queremos dedicar el siguiente video a todas las madres en su día. Dios las bendiga grandemente y el Señor siga trabajando en cada una de ustedes, en especial a nuestras amadas madres de Casa Iglesia. Mamá, cuéntame la historia más bella. Las palabras se las lleva el viento, mamá, si están escritas en papel. Escribe cada una en mi alma, enséñame a Dios serle fiel. Recita el amor que Él te brinda, compártemelo cada día. Camina junto a mí en la vida, a la cruz de Cristo, sé mi fiel guía. Narra la historia más bella, comparte cada detalle, remarca a Cristo y su huella, no permitas que mi memoria falle. Declama cómo Jehová tu vida salvó, detalla el sentimiento de gozo y paz interior. Cuéntame de lo que Dios te rescató, esa vida pasada, vieja y anterior. Plasma en mi futuro tu fe con ejemplo, sé conducto y modelo de su amor infinito. Observa cómo cada actitud y palabra contemplo,
como en su santa palabra indeleble, me deleito.